son los giros. O sea, nosotros nunca vamos detrás del precio. Nosotros lo esperamos al Ya. precio en vez de ir detrás de él corriéndolo. Sí, esto no Entonces, es una estrategia de momentum. Aquí lo que estás buscando es zona de compra y venta. exacto. Nosotros buscamos una zona de compra, una zona de venta, lo que fuera. Cuando el precio Doble llega a esa giro. zona es cuando nosotros entramos a mercado, ¿no? O sea, nunca entramos fuera de esas zonas. ¿Qué pasa? El precio nosotros sabemos que se gira de cuatro formas únicamente. O sea, solamente se gira de cuatro formas. En el caso alcista, ¿vale? El precio viene de arriba, viene cayendo, y cuando llega a una de las zonas, el precio se puede girar de esta manera. Esa es una forma, ¿no? De giro. Sí, Esta es la que menos veces vamos a ver, casi sí, nunca. una V. Como esta, por Sí, ejemplo, porque acá, ¿no? ahí no pueden acumular. Claro, esto cayó y se fue. No te Ahí da no se tiempo, acumula no nada, te da es un tiempo. rebote. Esa es una forma de giro, por lo cual esa forma de giro nosotros no la, yo, por mi caso, por ejemplo, no la trabajo jamás. Jamás espero el precio en un borde de un 61.8, de un 38 para entrar, jamás. Esto no es una acumulación. Bien, la otra forma de giro es cuando el precio llega a una zona, ¿sí? Inicia un movimiento, Sí, dilata ese inicio de movimiento, hace una Doble falsa suelo. rotura ajá. y va para arriba. Es el famoso doble suelo con impulso. Esa es la segunda forma de giro. La tercera, o la cuarta, la que tú quieras, no es que las estoy ordenando así porque sí, las Sí, estoy sí, sí, entiendo. vale, hace la pauta uno cuando llega a la zona, el precio luego tira, dilata el mínimo, pero en esta ocasión, en vez de hacer una falsa rotura, rompe ese mínimo, llegando a lo que llamamos zona de engaños, que ahora esa zona la vamos a ver con los FIBOS, y se vuelve a meter por encima de ese último mínimo, Sí. y eso lo llamamos patrón de primer engaño. El patrón se tiene que dar así exactamente, ¿correcto? Luego el Ujú. precio nos tendría que dar una calmada, a veces, iríamos al 61.8 del nuevo movimiento Reacumulando y para arriba. y para arriba. Esta es otra forma de giro. Esta es la que más veces vamos a ver. Claro, tiene mejor confirmación. Que esa es la que Especialmente con ese segundo al dip, con el final es segundo un dip. hombro cabeza a hombro, que es lo que ve toda la gente. Se traslada más o menos en eso. Sí, sí. ¿Qué dijiste, Llorens? No, que esa figura, con la pauta uno que entra en zona, hace la pauta 2, la pauta 3 suele ir al 1,61, a la extensión, Mm. y después da la calmada, sube y hay otra acumulación y es el patrón que toda la gente ve, la figura chartista, el hombro Claro, cabeza a el hombro. hombro, cabeza, hombro, invertido, lo que Exacto. sea. Siempre está basado en esa figura. Y la última forma de giro que hay, el precio llega a la zona, espérate un segundo, aquí, el precio llega a la zona, tira, hace un pequeño retroceso a 61.8 de todo el movimiento Y y para se va. arriba, ¿no? Esa es la que más me gusta jugar en day trading, en operativa diaria. Esta, Yo utilizo otro nombre, pero yo solo utilizo muchísimo en... Obviamente necesitas entender el contexto, ¿no? Si estamos en una parte alta o baja, exacto. si Bueno, hemos en tomado este caso estamos, liquidez, hemos sacado stops, o sea, pero eso es lo que suelo buscar, porque la mayoría de la gente, ¿qué hace? La mayoría de la gente quiere entrar en el primer dip y ahí lo que estás haciendo es jugar al casino. Estás esperando que esto se gire cuando no lo sabes. claro. Pero cuando A tienes ver, ese nosotros, segundo, y especialmente si te ha dejado un imbalance, mm, ahí eso es alta probabilidad Eso en las de que horas se gire. clave de mercado americano lo suele hacer muchísimo. Es decir, Correcto. te hacen el dip ese Porque te han y saltado no sabes stops, te han cuándo sacado va a liquidez. frenar, sí, Sí, y después te da la pues, calmada para poder. pues estas cuatro formas, eso lo juego mucho ¿vale? yo. Esta la vamos a quitar porque esta Yo no es nada, nunca la las dos utilizamos. últimas son las que Sí, las utilizo. dos últimas tienen mayor probabilidad. Sí. Ahora, ¿qué pasa? Estas tres nosotros las llamamos patrones. O sea, este es el patrón de doble suelo y en el caso bajista, doble techo, Ujú. con impulso. Este le llamamos patrón de primer engaño, que puedes ver hasta patrón de segundo engaño, patrón de tercer engaño, o sea, el mismo trabajo tres veces en la misma zona. Mm. Y por último, pauta 3 corta. Esto es cuando los engaños quedan fuera de la zona, pero eso ahora te lo explico cuando entremos en una zona. Claro. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, si ahora mismo nosotros nos vamos a ADA,
que Ada justamente está entrando en una zona de ventas. ¿Dónde tengo Ada? Estaba por aquí. Ah, acá. Lo Arriba, bueno es arriba. que nosotros esos patrones los buscamos en zonas de ciclo, que normalmente ya es un movimiento que está extendido y siempre buscamos un giro. Por lo tanto, el Claro, tú sabes ratio que que esa nos zona te dé tiene que dar un giro, entonces ya buscas que y después las el Claro, velas stop te es mínimo. confirmen más o menos. claro. Por ejemplo, nosotros, Pero si no es si cogemos. apostar, si no es jugar al casino, es decir, yo creo que aquí se gira, ¿no? Y no, no tiene No, no, sentido. no, no, no. O No, sea, no. esto es gestión Claro, del riesgo. O sea, nosotros acá tenemos un ciclo semanal, ¿no? Por lo cual, si sí, estamos en un ciclo semanal, nosotros aplicamos nuestras zonas, ¿no? De trabajo. Tenemos aquí todo el ciclo con su 38 y su zona de compras y su zona de compras baja y su zona sí, de parte alta. Bien, cuando el precio toca el 38, nos activa esa zona, claro. ¿correcto? Sí, sí, Nosotros esperamos el precio aquí. No vamos a comprarlo por aquí. Lo claro. esperamos aquí. Claro. Bien, si el precio llega aquí, lo primero que hago es de un semanal me puedo bajar a un diario como máximo 4 horas para trabajar esta zona. No me puedo bajar menos de eso. Esta es una zona de semanal, no la puedo trabajar en 5 minutos. La podré trabajar en 5 minutos Claro. para afinar la entrada, pero es una zona para buscar patrón como máximo en 4 horas, no menos. Eso primero y principal. Bien, lo primero que hago cuando vengo a esta zona es buscar esos patrones de giro para ver dónde entrar. ¿Correcto? Sí. Vamos a ponerlo en diario, porque si no me va muy, O sea, muy, te ha muy. entrado en la zona, entonces ahora te vas a poner como el sniper a esperar que se te ponga, que se te dé el patrón donde efectivamente ejecutas. Exacto. Entonces, vos fíjate que el precio llega a la zona, la reconoce, aquí, hace un pequeño toque, ¿no? Aquí. Sí. Bueno, lo primero que le vamos a pedir siempre al precio es que la entrada en la zona tenga una proporcionalidad a la zona que estás trabajando. Es decir, nosotros nunca vamos a entrar, a no ser que sea un doble suelo o un doble techo, que no le pedimos proporcionalidad, nunca vamos a entrar de mitad de zona para arriba. Siempre vamos a trabajar de mitad de zona para abajo, porque los giros se suelen dar siempre de mitad de zona para abajo. Claro. Los que se suelen dar por encima, al final en el futuro terminan fallando y el precio vuelve, ¿sabes? Entonces, Ujú. siempre vamos a pedirle esa proporcionalidad a la zona, por lo cual todo lo que sea patrón por encima, no lo trabajo. O sea, ya ni me interesa. Entonces, cuando el precio llega aquí a la zona, fíjate que el precio llega, toca y hace lo que llamamos la pauta uno, ¿no? Entonces, ahí automáticamente nosotros vamos con un FIBO de seguimiento. Vemos que hace una pauta 2 y luego aquí me dilata y me hace lo que llamábamos la pauta 3, ¿no? Lo que decíamos recién. La pauta Sí. 2 y acá nos hace la pauta 3. Cuando el precio me hace la pauta 3, ahora quedan solo dos cosas por hacer. O que me llegues a los engaños aquí abajo y me hagas un patrón de primer engaño, que si te fijas no sería un patrón de primer engaño proporcional, no estaría dentro de nuestra zona media, Ideal, sí. o sea, por lo cual no entraríamos ahí en largo jamás. Esto tiene que caer mucho más. O vienes a los engaños arriba y me confirmas que esto es un doble suelo con impulso. En este caso lo que hizo el precio fue tocar el 138, confirmó el giro de mercado con un doble suelo con impulso, que es un patrón que yo no lo hubiese trabajado, no hubiese entrado en la calmada. Una vez que pasa eso, ¿vale? Vamos con un FIBO de seguimiento y lo que nos dice la metodología es, se ha formado el patrón de doble suelo con impulso, pues ahora entra en la calmada. Y lo que haces después de que entras en la calmada, tienes que ver que el precio te da la razón y va a su próxima extensión. Si eso no ocurre, la metodología lo que nos dice es, mira, tú entras aquí, la mitad de la posición, stop aquí, la otra mitad en el origen del movimiento. Porque si esto falla, es muy probable que se active el fallo de ese origen. Vale, vale, vale. ¿Me explico? Y luego fueron a dilatar arriba antes de. Claro, vos fíjate que vuelven a hacer el patrón de doble suelo con impulso. Ahora estamos ante un nuevo patrón, porque ahora el precio te está diciendo, mira, patrón doble suelo con impulso. Te toca calmada. Primera opción. Segunda opción, un nuevo patrón de doble suelo con impulso. Y tercera opción, patrón de primer engaño sin proporcionalidad en la zona, porque no es proporcional ese primer engaño. ¿Qué hace el precio? La calmada falla y dilata otra vez, o sea, una falsa rotura, pauta uno, pauta 2, pauta 3. O vienes a los engaños o me formas un nuevo doble suelo.
engañan arriba. Ahí ese FIBO, una vez que pasa esto, una vez que el precio hace la pauta 3, que es cuando el precio llega al origen, el FIBO ese no se toca. No lo puedo mover. Tengo que esperar a que pase una cosa u otra, o que vengas aquí o que vengas ahí. Bien, ¿qué hizo el precio? Patrón de primer engaño al tick, lo respeta. O sea, tu entrada podría ser ahí y el stop aquí. O sea, el riesgo es ínfimo. Estás entrando en el origen del movimiento y en una zona potente que tiene un recorrido potencial a máximo histórico. Por eso nos podemos permitir este fallo. Claro. Bien, ¿qué hace el precio? Un patrón de primer engaño que nosotros dijimos no vamos a trabajar porque no es proporcional. Esto es muy probable de que vaya a fallar. El precio lo que hace es forma la pauta 3. Fíjate que la pauta 3 inició aquí. Hasta que no llegas a los engaños, sigues en pauta 3. Da igual los impulsos y retrocesos que hagas por encima o por abajo. O vas a una extensión o vas a la otra. Pues vino y se paró aquí. Y luego se metió de vuelta por encima. El patrón perfecto hizo. Patrón de primer engaño perfecto. Por lo cual, ahí lo que nos dice el precio es, si eres agresivo, estás entrando aquí con el stop aquí. Si eres más calmado, pues esperas la calmada. Y la entrada era aquí. Pero ¿qué pasa? Al no ser un patrón proporcional, como no lo quiero trabajar, ya me está gustando más trabajar un patrón de segundo engaño. Más abajo, sí. Claro, en el borde de la zona, porque yo ya sé que si el precio se va de zona, ya trabajaría patrón de engaño extremo, porque estoy saliendo de zona. O sea que aquí la única opción que me queda, cuando ves todo esto, es o doble suelo con impulso o patrón de segundo engaño. Ya patrón de engaño extremo, ya el precio ya no puede salir de zona. Si sale, ya es patrón de engaño extremo. Ya voy descartando los patrones que se pueden dar. Bien, obviamente esta calmada no la iba a comprar, estoy esperando el precio aquí. El precio viene y toca 138. ¿Correcto? Esto todavía sigue vigente. ¿Hasta Ujú. cuándo está vigente este 161? Hasta que el precio no me toque el 138 arriba. Claro. ¿Qué es el precio? Pues tocó 138, tiró, dio una calmada, todo el mundo se cree que esto ya va a tirar, tira, no llegan a dilatar aquí a echar gente, y al final el 161 se lo pasan. O sea, fíjate cómo rompen ya directamente. O sea, ya el patrón de segundo engaño ya ni se da. Por ahí te vas, por lo cual te vas a engaño extremo. Ya todo lo que pasó en la zona falló. Entonces ya aquí el precio ya te está avisando, ya te está diciendo, mira, falló un doble suelo, falló un patrón de primer engaño y rompí uno de segundo engaño y ya me fui de zona. O sea que ya es una zona débil de compra. Todo eso es contexto. El precio nos va conversando, nos va hablando. Bien, el Claro. precio sale de la zona. Ya estamos ya buscando un patrón de engaño extremo, un giro que ya es otro patrón. Bien, a los patrones de engaño extremo siempre le vamos a pedir que salgan de la zona un mínimo un 25% de distancia que hay entre una zona y la otra, y la parte baja en este caso. Acá el precio sale el 25%, por lo cual es un patrón de engaño extremo correcto. Si el precio se mete en la zona, como lo hizo aquí, ahí es cuando te confirma la entrada. Entonces, ¿qué haríamos? Pues iríamos con un FIBO de seguimiento y esperaríamos la calmada, con el Y ahí es stop donde en el quieres origen. acumular, ¿no? O sea, ellos iniciaron el movimiento, ¿vale? Y cuando entra en la zona, de vuelta, es cuando nos confirma la entrada en largo. Aquí lo hizo, ¿ves? Aquí tocó la zona. Entras aquí, A llega a su primer 61,8. objetivo, pero se queda corto. Meterías la primera entrada, ¿no? Ahí. Vas ahí, ya el stop loss, ya lo podrías poner en break-even, porque ya te confirmó un primer trabajo de subida, o aquí, y aquí acumularías una nueva posición. Entonces, en vez de acumular riesgo, acumulas apalancamiento. Ya te pones el stop de la primera entrada a cero y acumulas una nueva posición aquí. En vez de meter el stop aquí y meter una segunda posición con el stop aquí, porque ahí estás asumiendo más riesgo en vez de apalancamiento. Sí, Esto sí, ya no sí. puede fallar. Esto ya es un engaño extremo. Entonces, si el precio rompe por aquí, ya sabemos que se nos activa ¿qué? El Siguiente nuevo zona ahí. 161. El precio dilata, ¿no? No sé si llega aquí a dilatar, casi, y no llega a 161. Empieza a tirar y míralo. O sea, es Oh, me lo increíble. tocó, perfecto. O sea, da Sí, igual sí, el eso es lo que tiempo, decía yo. da igual el tiempo que tarde. Al final el precio, plan, va ahí. Paró, o sea, un engaño extremo correctísimo,
que ha fallado, por lo cual se activó su fallo, lo tocó y desde ahí nunca más. Entonces, en Vuelve a... el momento que ves que lo toca y se empieza a subir para arriba, ahí ya empiezas a intentar lo largo, ¿no? O en Yo la ahí, calmada. yo entro ahí, ¿eh? Yo entro en el 161. Yo no espero la calmada, ¿eh? Yo No, cada yo vez que el también precio entro ahí. me va fallando un Lo origen, ya lo espero. intentas y si se te da, pues vuelves a entrar más. Exacto, si luego me quita, pues le vuelvo a meter hasta que de repente le das al giro. Ese 1,61 es exactamente el mismo que he dicho yo, lo que pasa es que yo lo trabajo de otra forma. Más en temporalidad más alta y con el retroceso importante que ya ha pasado media No, zona. no, a ver, yo también, ¿eh? Yo también lo trabajo Sí, en temporalidades mucho más bajas, ¿eh? Antes de entrar a mercado, ya de un diario ya me bajé a una hora, quizá a 15 minutos, a 5, me bajo hasta un minuto para afinar la entrada a lo máximo que pueda. Pero bueno, en diario se ve perfectamente que el precio fue a respetar el 161 y sí, luego sí, dio ahí una calmada, que dio una calmada dificilísima, porque vos sí, fíjate porque esta es Y es que calmada que da aquí. son meses ya, ahí, o sea, mucha paciencia. Es que aquí el precio, fíjate cómo llega, hace un engaño extremo de este FIBO de seguimiento, porque esto no deja de ser un FIBO, esto no deja de ser un ciclo, esto que ves aquí. Y tenés otro 61.8 de compra, tenés otro engaño extremo. Trabajamos esta zona, la trabajamos igual que la estamos trabajando enorme, buscando un patrón. Te hace un pues engaño mira, extremo, te hace un segundo engaño extremo, acá te da una calmadita y luego te viene a echar de la calmadita. Yo trabajé todo esto, ¿eh? Y me perdí esta entrada, porque iba a entrar ahí. Y me la perdí yo la tengo en 0,24 y os diré por qué. Aparte de seguir el precio de la extensión del primer punto de control que deja dentro de la zona que daba ahí justo el 2, el segundo punto que hay da el 1,61 ahí. Pero es que, como estamos hablando que Bitcoin siempre los movimientos son primero que las altcoins, Bitcoin hizo suelo mucho antes quedada. que ADA, y entonces cuando Bitcoin tiró, en el momento que ADA hizo ese patrón y llegó a la extensión esa 1,61 que coincidía con la 2, yo le metí en 0,24 y el mínimo fue de 0,22, pero bueno, le metí en 0,24 Pues a y lo mí me que seguía echaron en la aquí, calmada. aquí yo me puse un stop, no sé por qué, porque la verdad que a esos precios yo no tendría que haber entrado con stop, porque mi estrategia iba a ser otra. Me echaron aquí, luego no pude entrar y al final esto, bajado a una hora, aquí trabajó mucha fractalidad y logré entrar aquí, en este mínimo de aquí, en 0,37. Yo a día de hoy no tengo stop en esas, Aquí, en en estos este, no, logré no entrar tengo. aquí, en este. Y vengo con toda esta subida, o sea, vengo bien, pero claro, podría haber entrado mucho más abajo, joder. ¿Qué pasa? Claro. Bueno, ahí ves, ¿no? Las formas, ¿no? De giro, el patrón de primer engaño, Ujú. el patrón de segundo o tercer engaño, el doble suelo con impulso o la pauta 3 corta. Que la pauta 3 corta es nada más y nada menos que imagínate que el precio ahora llegue a esta zona y haga esto. Y tú vayas con un FIBO de seguimiento, siguiendo el precio, ¿no? Ahí. Cuando los engaños quedan fuera de zona, la única opción que tienes es pauta 3 corta o doble suelo con impulso, porque ya los engaños quedan fuera, ya sería engaño extremo. Por eso le llamamos pauta 3 corta, cuando los engaños quedan fuera. Lo que pasa es que es la entrada mejor. A mí la que más me gusta, el engaño extremo, pero Sí, a mí claro. también. Bueno, tiene más Ahora, probabilidad, ¿no? De que se dé. claro, de que se gire como aquí. Por ejemplo, al final, esto es una zona enorme y está siendo un engaño extremo. Y si tú te pones a mirar, pues, 1.000 millones de criptos, no sé, por ejemplo, qué sé yo, CHZ, por poner una cualquiera. Todas están o en engaño extremo, o sea, todas están ahí. Al final, Sí, también porque han ido mínimos. tantos engaños extremos te hablan de debilidad, ¿no? Porque tenés uno carente, dos, tres, o sea, ¿cuántos vas a hacer? O sea, acá lo que te está diciendo es que, que esta zona no es una zona débil, si no el precio ya se tendría que haber girado. Y ahora mismo el precio no llegó a mínimo histórico, está en engaño extremo, o sea, podría tranquilamente volverse a meter en zona. Pero ya nos ha hablado, ¿no? Antes el precio, y nos ha dicho que no. O sea, Bueno, ahora pero tiene mismo una nada. gráfica parecida al Bitcoin. Es decir, de todo lo que subió, ha corregido casi un.
un 80% O de más, todo, es que las supongo, o altcoins han más. tenido una hostia Sí, brutal. las Yo altcoins un personalmente, 90 y pico. es que yo Mira, dudo que muchas altcoins vuelvan a ver esos sí, máximos. van a quedar 4. Muchas no lo creo que lo vuelvan a ver. Mira, esta, por ejemplo, ¿no? Ahora mismo, obviamente, estamos en una zona de compras enorme, que es la zona roja, que el precio está haciendo un engaño extremo, ¿vale? Pero el precio no deja de tener zonas contrarias, por lo cual en esas zonas nosotros podemos vender nuestras compras, una parte de ellas, para luego reacumular. Bien, ahora mismo este ciclo verde, que es un ciclo diario, nos bajaríamos como máximo 1 hora para trabajar esta zona en ventas. Y es lo mismo, nada más que al revés, o sea, el precio llega a la zona y vamos a tratar de buscar ese giro, ¿no? Que queremos. Eh, Vamos a ver. Es que cuando me bajo mucho de temporalidad, viste que me va medio... Bien, fíjate que el precio, ¿qué hizo primero? Llegó a la zona, me dejó aquí una mecha y ya se fue a engaño extremo. Ya no necesito meterle un FIBO para darme cuenta de que esto es un engaño extremo, porque ya el precio se va de zona. Mm. Primer engaño extremo. El precio después de un engaño extremo tendría que darte la calmada porque se metió en zona, ahí no llega y empezar a caer. Aquí llega, cae, pero no rompe el mínimo que tiene que romper. Aquí, perdón. Ahí. Y se va más para arriba, por lo cual un engaño extremo que ha fallado. Estamos en un segundo. Acá está la parte alta. Bien. Esto ya murió, ya no vale para nada. Vamos con un FIBO de seguimiento desde aquí. Está en zona de ventas, por más que esté en una gran zona de compra. 61.8, sí. Y ahora mismo está en un 61.8 de caída, por lo cual si el precio quiere caer, la única forma que le queda de caer ahora mismo es desde aquí, o dilatarme este, pero sin meterse en parte alta, porque si no ya tenía que trabajar Claro, te otra zona. activa otro. Y esto Entonces ya ahí se en ese mueve. 61.8 tú vas a empezar a buscar patrón para Claro, empezar a ahora mismo en vender. este 61.8 verde enorme, que lo único que puedo trabajar es patrón de engaño extremo, ahora mismo el precio me viene de una zona de ventas de todo el origen, ¿no? Que se ha generado. Bien, vamos a bajarnos a un 15 minutos. Bien, Ahí vas a empezar perfecto. a ver si te hace patrón como el que vimos antes, la V invertida o doble techo o algo. En esta zona, exacto. Ahora, ¿qué pasa? Esto es un FIBO de seguimiento de una caída. O sea, en un FIBO de seguimiento el profesional lo utiliza para reacumular posiciones a la baja, en este caso. Y el precio está entrando y como que no está haciendo nada, ¿no? De ventas. Acá tenemos un origen de este punto de control. Fíjate que acá tenés un puntito de control Eh, y esto es un origen de movimiento, un doble techo. Fíjate acá cómo se giró el precio. Con un doble techo, con impulso. O sea, hizo la pauta uno, la 2 dilató y para abajo. ¿Correcto? ujú. Bien, por lo cual es un origen de movimiento. Y cuando un origen de movimiento falla, ¿cuándo decimos que falla? Cuando el precio vuelve a ese origen. El precio volvió al origen. Ha fallado. Automáticamente se activa su fallo. Es, como dice Joaquín, es altamente probable, la mayoría de las veces que falla un origen, el precio va a su fallo. Está como garantizado que vaya a su Que el fallo. fallo son las extensiones que utilizamos nosotros, que Claro. es Este es el fallo. una El ciento extensión del sesenta y uno es fallo. el fallo de este origen. Claro, sí, sí. Bueno, se te puede Entonces, girar ahí en el 138 también, ¿no? en Será la ese primera. 138 le pueden meter una buena hostia, pero al final vas a ver que va a terminar llegando al 161. Es muy probable que falle. Sí, puede ser que ahora el precio haga en este 138 e inicie Pullback y una luego pauta suba 2. más o algo. Imagínate que haga En una pauta temporalidades 2. muy bajas, él suele ir más al 161 y al 2. Temporalidades muy altas en un semanal o en un mensual, el 138 es más fiable. Pero bueno, Exacto. Claro, claro, vale. Pero bueno, estamos ahí. Entonces ahora el precio ha llegado y hay que esperar el patrón, hay que buscar un patrón, no hay que desesperarse. Obviamente, a veces, ¿qué pasa? A veces pasa que tú quieres coger este recorrido, por ejemplo, esta caída, y si miramos aquí, porque yo acá me la perdí, porque yo acordate que yo había entrado en este 2. Yo había entrado en este 2, este era el 2 de este movimiento. Yo entré aquí ¿por qué? Por una sencilla razón. Por una sencilla razón. Que tengo la zona baja pegada a donde yo entro. Por lo cual yo ya sé que mi stop va en el inicio de la zona baja. Y ya buscaría patrón en la zona baja. Entonces es una entrada que no lleva riesgo.
Es muy poco lo que se pierde si acá me hubiese ido mal. Bien, acá, no, perdón, aquí. Yo acá tengo un origen, ¿no? Dije, aquí, ahí. Bien. Yo cuando entré aquí quise deshacer parte de mi posición directamente aquí, pero yo sabía que aquí tenía una zona de ventas, que aquí el precio se me podía girar. Entonces dije, bueno, me gustaría sacar aquí una parte y recomprar aquí, en el 61.8 de todo el movimiento, buscando una pauta 3 corta, porque fíjate que el precio no toca su 38 turquesa. Mientras que el precio no toque su 38 turquesa de la zona, el precio puede volver a 61.8 de toda la subida. Y aquí reacumular posiciones. Esa era la idea, ¿no? Bien. Sí, Vos sí. fíjate cómo no me dejaron, porque yo me quedé esperando el patrón. Aquí hace la pauta 1, la 2 y la 3. Me confirma, llegando a la extensión, el doble suelo, el doble techo con impulso. Le meto el FIBO a todo el movimiento. Ahí. Y yo me quedé esperando la calmada para salirme y que luego el precio caiga. Pues no me dieron la calmada. Eso debería Entonces, ser una entrada muy buena. Esas son las entradas que entonces me gustan a mí. Y pues, especialmente ahí con un imbalance incluso, sí, pero no te la dan siempre. claro. Fíjate que aquí el precio se fue. Ahora, una forma de salvar estas cagadas, ¿vale? Pero hay que hacerlo, y sin dudar, es una vez que el precio se mete por encima, como hizo aquí, y se vuelve a meter, pues ya entrar en corto automáticamente. Y el stop ahí. Intentarlo pequeñito, ¿no? Sí, un intento. Claro, si va mal, pues ya el precio ya te quitará y lo intentarás en el Y si patrón de va, y si ves que corrección. te va bien, metes otra. Si te hubiese hecho ese retroceso hacia arriba para luego caer, ahí le hubiese metido otro disparo. Exacto. Pero es como trabajamos nosotros las zonas. Entonces, claro, al final, como nosotros únicamente trabajamos estos giros, que son giros potentes, pues Ya, podemos fallar muchas veces, porque tú dices, hombre, mira, si yo entro aquí, ¿dónde está? La posición corta, ¿no? Aquí. Si tú entras ahí y le das, ¿cuánto beneficio sacas? Quiero decir, el ratio. Tú te metes este ratio. sí, sí, merece la pena. O sea, obviamente, y además tiene mucho potencial de caída, bastante más, ¿no? O sea, Mira, por ejemplo, te haces un ratio, ¿cuánto es? 1,30 estamos hablando. sí, sí, 1,30 casi. Pues 29 fallos te puedes permitir, pero a uno le tenés que dar. Esa es la Sí, idea, lo bueno de ¿no? este sistema es ese, que pillamos los extremos. No, a mí me gusta eso, que cuando llegas a tu zona lo intentáis muchas veces, ¿no? Porque eso lo hablaba con un colega, me decía, joder, yo estaba esperando un giro, lo he intentado, me ha ido mal y luego ocurre el giro, ¿no? Y le decía, bueno, a veces tienes una idea correcta, pero el timing no es el bueno, ¿no? Entonces tienes que intentarlo varias veces. A mí me ha Joder, es No, pasado, lo, ¿no? que, lo importante es mira, el ratio que busques, porque si falla Claro, varias y después la que acierte también la corta enseguida, al final claro. no. claro. Mira, por ejemplo, nosotros aquí, automáticamente cuando el precio hace esto, ¿no? Que es un engaño extremo y vamos buscando una venta, también somos conscientes de que esto puede fallar, como ha fallado aquí, y que tienes aquí un 130, que es el que te valida todo el retroceso, ¿correcto? Mientras que el precio no Ujú. llegue ahí, Sí. es una falsa rotura. Por lo cual vamos trabajando la fractalidad interna de todo el movimiento. Y aquí, en esta fractalidad, teníamos este punto de control y teníamos este otro. Bien, si tú tiras desde este punto de control, ya el precio ya te va dando extensiones donde se puede llegar a girar en la dirección contraria, ¿no? La que viene. Siempre tratando de ver que esas extensiones de esos puntos queden dentro de las zonas de ciclo que nosotros Claro. queremos trabajar. Entonces, vos fíjate que aquí el precio te está diciendo, mira, tengo un 138 de mitad de zona para abajo, ya es una proporcional. Luego tengo un 161 en un engaño extremo que es casi correcto. Y luego tengo un 2 en la parte baja, por lo cual yo ya sé que si quiero trabajar esta extensión, vale, tengo que tratar de buscar de que uno de esos niveles me quede dentro de un patrón que voy a trabajar dentro de la zona. Y ya sé que si estos dos niveles fallan y al final te vas a buscar el 2,
pues ya sé que voy a trabajar una parte baja y todo lo que haga por aquí no va a valer de nada. Eso yo me lo puedo dejar así, ¿vale? Y ponérmelo en plan con poquito, con poquito, eh, que se vea poquito, Desfasado. ¿no? Sí. Entonces yo sé que tengo ahí esos niveles. Entonces cuando yo veo que el precio viene aquí y me trabaja, esto es un origen, bueno, un origen, este es un rebote de esos que no trabajamos, de un 61.8 de este punto de control. Por lo cual esto ha fallado. Si lo ponemos desde ahí hasta ahí. Bien, vamos a ponerlo en otro color para que se vea mejor. Ahí lo importante es no quitar el FIBO porque puede tardar muchísimo tiempo haciendo fractalidad y al final va a tu punto, pero a lo mejor no lo ves. Por eso es lo que, y de ello de no dejar el FIBO, pero dejar las cajitas de la extensión puesta para que no me distorsionara el El gráfico mapa. tener muchos FIBOs. Simplemente era eso. Entonces, a mayor tamaño de la cajita venía de un punto mayor. Entonces, el posible giro es mayor y la probabilidad también. Pero es exactamente lo mismo, es dejar el FIBO o dejar la cajita de colores. Sí, yo suelo hacerme esto. Y yo ya sé que eso es un 138, 161, por ejemplo. Claro, sí, es lo mismo, más o menos. Al final, tú dices, bueno, acá tengo un origen, ¿no? Un movimiento 61.8. Si esto falla, se me activa el 161. Vale, bien. ¿Dónde me queda? Me queda en la mitad de zona. Pues no me gusta. No me gusta ese 161. Entonces no me queda más opción que buscar su 2, que si me pongo a mirar eh, el 25% de ese 2, lo tengo aquí, tampoco es proporcional. Tiene que salir el precio, dijimos, un 25% de zona. Mm. Por lo cual, ese 2 que tengo aquí no es proporcional. El 25% es aquí. Bueno, aquí justo respetó, ¿no? El 25 Sí, lo ahí dejó, justito. dejó una mecha, pero el nivel 2 a lo que yo voy no está, no es proporcional. Fue una dilatación de ese 2. Entonces, yo ahí lo intenté. ¿Y ahí qué pasó? Me echaron. O sea, ahí tenés un intento, de los que yo ahora mismo me acuerde. Ahí yo lo intenté y me echaron. También lo intenté, espérate, esto lo voy a quitar. También lo intenté aquí, en este movimiento, que ya era proporcional, ahí, en el 161. También me echaron. O sea, ya tenés dos fallos. También lo intenté aquí, porque esto era un posible doble suelo. Ya cuando se metió entré, me echaron, ya tenés Ya. tres. Hasta que al final dije, bueno, tomar por culo, le meto en el 2 de esto que está ahí. Claro, tiene más probabilidad de que ocurra. Le metí el stop en el inicio de la otra y de ahí para arriba. O sea, tuve cuatro intentos para poder entrar. Pero bueno, ahora mírame cómo estoy. O Claro. sea, voy sobrado. Y ahora puedo vender aquí, como puedo decir, bueno, mira, vendo una parte, la otra parte la dejo, pero ya esto es ganador. Claro, claro, yo vendería igual un parcial si de verdad crees que esto empieza a girarse y déjalo correr, ¿no? Mueve el stop loss A para ver, arriba en te soy profit y ya. sincero, como cuando hablábamos de Bitcoin, no veo fuerza bajista, o sea, no la veo. O sea, no veo que estén metiéndole mechazos a la baja así de repente, como cuando, no sé, Sí, por esto le ejemplo, puede quedar todavía un mesecito o dos más y que luego la hostia venga antes del halving, como hablamos antes. Tiene pinta de subir un poquito más. claro, Pero Hasta enero, que en enero pongamos el pico, enero, febrero, y luego ya un poquito de corrección, y luego ya el año un poquito raro, y al final del de año hecho, el primer fiesta. giro lo ha hecho